Empezamos. Ahí estamos. Buenas tardes, doctora Cornejo, bienvenida nuevamente. Tardes. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 232. Vamos a presentar nuevamente a la doctora Carolina Ahumada y al doctor Diego Simonelli. Nuevamente les agradecemos la participación y el trabajo que están desarrollando en este concurso. Bueno, doctora, usted sabe, tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿bien? Y va a tener un reloj en pantalla para poder ir, ahí está, ordenando su exposición. Y cuando termine, los doctores le van a hacer las consultas que consideren pertinentes. ¿Está bien? Bien, muy Bueno, bien, muchas ahí gracias. la dejo. Suerte, doctora. Gracias. Bueno, el tema que preparé para presentarles esta tarde es la igualdad de armas en la recepción testimonial de la declaración de las víctimas de abuso sexual infantil brindadas en cámaras. Entiendo que este tema es importante, teniendo en cuenta, digamos, cómo venimos trabajando hasta ahora en la defensa y cuáles han sido los resultados que hemos tenido. Entiendo que es necesario mejorar estas prácticas porque, según mi mirada, hoy por hoy hay algunas prácticas que demuestran que no existe una igualdad de armas en esta producción de este tipo de pruebas. Y esto es importante porque actualmente el volumen de trabajo que ingresa a la defensa pública, una gran cantidad de casos, tienen que ver con abuso sexual y en particular con abuso sexual infantil. Y muchas veces lo que sucede es que el único medio probatorio que tenemos es la cámara Gesell, por las características propias del hecho, ¿no? Que a veces no se cuenta con otros medios probatorios. Y en ese sentido, la producción de esta prueba requiere que la defensa tenga, a mi modo de ver, una presencia un poco más activa cuando se desarrolla. Y en particular porque si tenemos en cuenta que estos tipos de hechos contemplan penas graves, altas, digamos, y en el caso de que digamos que se observe o que tengamos una cámara Gesell con un testimonio que sea favorable a la teoría del caso de la Fiscalía, es prácticamente indefectible que este caso llegue a juicio, ¿sí? A juicio o a un acuerdo de parte, pleno o parcial, pero digamos que termine con una condena. Y en ese sentido, creo que la Fiscalía ha adoptado una posición en cuanto al ejercicio de la política criminal muy rigurosa y de una persecución muy fuerte respecto a estos tipos de delitos, porque de hecho no es posible prácticamente, más allá de que la legislación no nos impida la posibilidad de adoptar una suspensión de juicio a prueba, por ejemplo, una salida alternativa al juicio. En estos casos la Fiscalía no presta consentimiento para esto, no presta conformidad para llegar a arribar a una solución alternativa del conflicto, más que nada teniendo en cuenta la importancia que tiene para la sociedad y la repercusión social que tienen estos casos y esta demanda de justicia y de que no queden impunes estos casos, más cuando hablamos de víctimas menores. Y en este sentido también me advierto que existe una fuerte preocupación por parte del Estado de no incurrir en responsabilidad internacional y en cumplir con estos estándares internacionales impuestos por la Corte. Incluso si miramos nuestra jurisprudencia local, la postura que ha tenido el Tribunal Superior de Justicia o el Tribunal de Impugnación, ya desde el fallo Torres en 1998, esto de aceptar que se pueda llegar a un veredicto de condena solamente teniendo en cuenta esta prueba. Es decir, que es una prueba que importa y que por lo general las partes discuten en las causas acerca de esta prueba, concretamente, ¿no? Y en ese sentido, creo que debemos mirar cómo se realiza la práctica concreta en nuestra provincia, por esta importancia que estoy mencionando, ¿no? En particular, lo que quiero destacar es que nosotros en Neuquén no tenemos regulada en el Código Procesal la Cámara en sí, ¿sí? Como medio probatorio, sino que tenemos en el artículo 155, inciso cuarto, es un artículo que regula sobre los anticipos jurisdiccionales de prueba. Entre ellos, en el inciso cuarto, está la Cámara Gesell, está previsto que los menores que han sido testigos o víctimas de casos de abuso sexual infantil declaren a través de esta modalidad, que es la Cámara Gesell, ¿sí? Además de esa regulación, tenemos un protocolo que establece cómo se desenvuelve, cuál es el objetivo, cuál va a ser el obrar del perito que se lleve adelante. Y en Neuquén, ¿cómo se hace? Bueno, se hace a través del Gabinete de Psicología y Psiquiatría Forense que depende del Poder Judicial, ¿sí? Este organismo, una vez que recibe, ¿cómo comienza? ¿Sí? ¿Cómo comienza digamos, el proceso de recepción de este testimonio? Cuando recibe, digamos, la Fiscalía recibe
o los acusadores, porque en estos casos tenemos a la fiscalía, a la querella institucional que representa al menor y eventualmente también una querella particular. Cuando recibe el caso, la denuncia, inmediatamente lo que se hace es intervenir con el psicólogo de la Defensoría de los Derechos del Niño y se mantiene una entrevista con el menor, a los fines de verificar si se encuentran condiciones o no de transitar por una cámara GESE, si está apropiado con el lenguaje, si puede distinguir la verdad de la mentira, la realidad de la fantasía, y emocionalmente si se encuentra en condiciones de transitar por esto. Puede ser que esté o que no esté en condiciones. Si no está, comienza un abordaje interdisciplinario psicológico y cuando lo está, es recién ahí cuando citan al imputado, ¿sí? A la persona sospechada, la que está siendo investigada, para que designe defensoría. Es recién ahí cuando la defensa interviene en el caso, como primera vez. ¿Qué tiene en cuenta la fiscal, la perito para trabajar? Perdón. La perito lo primero que va a tener en cuenta es el legajo fiscal, es decir, que al momento de trabajar y de tomar una decisión respecto de cuáles van a ser los métodos que va a emplear para poder interrogar al menor y para ver la línea de interrogatorio, va a seguir la hipótesis que está contenida en la denuncia y que es la hipótesis de la fiscalía, como única hipótesis de trabajo. Y a partir de esto va a tomar la decisión de, por ejemplo, qué instrumento aplicar, el SBA, el AG5 están usando actualmente, el CBSA, alguno de esos, y comienza con, digamos, a diagramar cómo va a ser. La defensa de esto no participa, directamente es citada el día y la hora en que se va a producir la cámara GESI para que conjuntamente con el imputado podamos presenciar. Presenciar entre comillas porque ahora voy a explicar cómo se hace verdaderamente. Y otra cosa que tiene en cuenta la perito en ese momento, además de esto, es... me perdí un poco. Bueno, no. Una vez que se fija digamos, voy a hablar del momento en el que se produce, ¿sí? La cámara. Físicamente se hace en un lugar donde las partes no están, ¿sí? La defensa lo mira a través de un sistema telemático y está en presencia del imputado y puede consultar con un técnico. Por lo general solicitamos la asistencia del psicólogo del equipo interdisciplinario de la defensa o últimamente se está contratando una psicóloga especialista en temas de psicología del testimonio. Podemos hacer algún tipo de intervenciones con las dificultades que tiene esto de hacerlo por teléfono, ¿sí? Y no contamos tampoco con la presencia del juez. Es decir, que hay varias oportunidades en las cuales la defensa no tiene participación, las que mencioné anteriormente, y en el hipotético caso de que surja alguna dificultad durante el desarrollo de la Cámara GESEL, no contamos con un juez que pueda resolver esta dificultad que surge, ¿no? Esta incidencia. Lo único que nos queda a la defensa es dejar la constancia en el acta para eventualmente, al momento del debate o del control, hacer algún tipo de planteos. Y finalmente, cuando termina esto, algo que es importante advertir es que cuando se practica la cámara, por lo general se pueden observar que el tipo de preguntas que se hacen son cerradas, son sugestivas, son circulares, porque le pregunta sobre algo, pero ahí el menor dice, no me acuerdo, no lo sé, y le sigue preguntando hasta obtener la pregunta que está buscando, que en realidad es una respuesta que confirme la hipótesis con la que está trabajando, que es la única que tiene, ¿no? Y en ese sentido nosotros no podemos hacer ningún tipo de intervención, como si estuviéramos en un proceso, ¿sí? Que si estuviéramos en un debate uno puede hacer una objeción si fuera el examinado o el contraexaminado, una persona adulta que no tenga que pasar por sí o sí por cámaras que se le dice que tenemos limitada la forma de controlar este testimonio, ¿sí? Y las preguntas que hagamos siempre van a ser aclaratorias respecto de la hipótesis que se está trabajando. Entiendo que hasta ahí que termina la parte, digamos, de la elaboración de este testimonio. Después viene una parte donde la perito construye el informe en sí, lo elabora, lo funda, y a veces cuando la información obtenida en la cámara GESEL no es suficiente, está facultada para recibir el testimonio o obtener pruebas de otros lugares. Por ejemplo, entrevistar a algún familiar, a la mamá, a la abuela, por ahí, y a partir de esta información que ingresa, recién ahí realiza el informe. Nosotros como defensa tampoco tenemos acceso a esas entrevistas que mantiene con los familiares. Ni qué se le preguntó, ni qué dijo, ni cómo lo registra, ni cómo lo valoró tampoco. Son informes bastante escuetos en cuanto a la fundamentación y tienen muchas conclusiones, digamos, de índole como personal y si se quiere casi sin fundamentación. Eso, ¿cómo lo estamos trabajando actualmente? En el momento del control de la acusación y del debate, con contrainterrogatorio y una metapericia.
Pero entiendo que si nosotros interviniésemos antes de todo esto, tratando de garantizar que existe una igualdad de armas, esto se podría salvar y podríamos llegar al juicio, que va a ser indefectible, con una mejor calidad de información. Y en ese sentido entiendo que la oportunidad que nos brinda el código para ver qué podemos hacer en vez de esperar sentados, digamos, a una resolución que en definitiva puede ser adversa, tal como lo ha aprobado en nuestra jurisprudencia, qué podríamos hacer en ese sentido es aprovechar la audiencia de 155 para hacer planteos previos. Hoy en día esa audiencia funciona cuando la Fiscalía consigue el turno, digamos, notifica a la defensa del día y la hora, la defensa, digamos, o presta conformidad para la Cámara o no la presta. Si no la presta, tenemos que ir ante un juez para que lo resuelva. Creo que esa es la instancia donde nosotros podemos litigar. O sea, mirar de otra manera esta audiencia y transformarla en una audiencia en la que podamos litigar mejores condiciones. Por ejemplo, inmediatamente que nosotros tengamos en contacto con nuestro asistido, elaborar una teoría del caso y alguna evidencia con la que podamos armar un legajo y que la perito tenga el legajo de la Fiscalía y también el legajo de la defensa. Pedir que se autorice la participación de un perito de parte, que intervenga en la Cámara Gesell, que pueda participar, que pueda hacer preguntas, que pueda evacuar alguna línea que nosotros tengamos de investigación, que también hay que evaluar si en ese momento de la audiencia de 155 nos conviene revelar cuál es nuestra teoría del caso en ese momento, y en su caso, bueno, si no proponer preguntas y justamente controlar y evitar que se produzcan preguntas como las que mencioné hace un momento, ¿no? Y una vez que se produzca, y también pedir en esa audiencia que esté presente el juez, que tratemos de erradicar, porque antes de la reforma, antes de que entramos con el sistema acusatorio, teníamos el sistema mixto, si se quiere respecto a esta prueba estábamos en mejores condiciones, porque lo hacíamos en un espacio común, donde estaba la perito, el menor, las partes y el juez. El juez de instrucción de aquel momento estaba presente, ahora el juez de garantía no está presente. Sin embargo, el artículo 155 nos habilita que pidamos la presencia. Entonces, esta sería una buena oportunidad para pedir la presencia del juez, para que resuelva en el momento y no dejar simplemente constancia para después intentar rebatirlo en otro momento procesal. Entiendo que teniendo en cuenta esas tres cuestiones, podemos mejorar la elaboración de esa prueba y la calidad de la información obtenida allí, y después hacer que una vez que termine, que tanto la Fiscalía como la defensa, ambas peritos puedan realizar los informes. A mí todas estas prácticas que vengo narrando me hace preguntar si la perito oficial es realmente una perito imparcial, ecuánime, objetiva, o está respondiendo a una hipótesis, a una teoría, con una línea de interrogatorio. Y entiendo que teniendo nuestra propia perito allí, podemos equilibrar. Por eso es que elegí este título, justamente, la igualdad de armas, porque entiendo que de la única forma en la que verdaderamente se va a garantizar que las partes estemos en igualdad de oportunidades, con igualdad de recursos, es permitiendo que la defensa, al momento de la génesis de la producción de esta prueba, pueda participar desde otro lugar, con otra forma. Y eso entiendo que requiere que el defensor, ni bien sea diligente, o sea, dos cuestiones principales. Por un lado, lo que tiene que ver con el defensor en sí, que es actuar de manera inmediata y de manera diligente cuando en el mismo momento en que nos notifican que hemos sido designados como defensores, para ponernos en contacto con el imputado y tener una primera versión de los hechos que nos permita construir una teoría del caso, para ver qué tenemos, con qué podemos trabajar, eventualmente elaborar estas evidencias que mencioné, que pueden ser, no sé, historias clínicas, algún informe médico, algún informe psicológico de alguno de los intervinientes en el suceso, o a lo mejor algún informe socioambiental que nos permita tener una idea más acabada del contexto. Y eso va a ser lo que la perito tendría que tener al momento digamos, de la cámara. Y eso requiere por parte del defensor que esté bien formado y preparado respecto de los antecedentes del caso al momento digamos, de la Cámara. Y en relación a lo institucional, me parece que el Ministerio Público de la Defensa ha hecho bastante en cuanto a obtener este protocolo que tenemos hoy, pero hace falta mejorarlo un poquito más en el sentido de que le da a la defensa un rol más importante y que se pueda, digamos, litigar desde otro lugar. Como así también sería importante en lo institucional contar con un perito dentro del gabinete que tenga una formación en psicología del testimonio. Hoy no lo tenemos, por eso es que recurrimos a una contratación de un perito que nos suele auxiliar, pero sería bueno contar con eso y bueno, dadas las que mencioné de la provincia, por ahí a lo mejor alguien que esté en la primera circunscripción y alguien que esté
en el interior, porque actualmente cuando queremos que participe hay que hacerlo telefónicamente desde el interior y también es una dificultad porque justamente lo que está en juego es la inmediatez con la prueba, ¿no? Así que bueno, esa es mi propuesta y frente a este problema que observo. Diego, ¿vos de esto le querés preguntar algo? No, vamos a cambiar el ángulo de la información. Le quiero consultar con relación a un precedente del Superior Tribunal de la provincia, Starling, con relación a los plazos fatales que establece el artículo 87 del Código Procesal. ¿Cuál era su posición con relación a este precedente? Si le parece que en su rol de defensora podría articular algún tipo de planteo, teniendo en cuenta que este precedente, que proviene a su vez de otro precedente, que es el fallo Price de la Corte Suprema, y bueno, que nos cuente un poco cuáles piensa que son los problemas que están aquí implicados y, lo más importante, si piensa que podría articular algún tipo de planteo con relación a esto, o si no, si ya el criterio sentado por el Superior Tribunal cerró toda posible discusión. Sí, en relación al fallo Starling, que ha sido replicado en otros dos fallos también, que ha sido el fallo Hernández y el fallo Parra, ¿sí? Lo que se discutió en esa oportunidad de la resolución del Tribunal Superior de Justicia fue decretar, resolver la inconstitucionalidad del artículo. El artículo 87 del Código Procesal de nuestra provincia lo que prevé es el término total de duración del proceso, que lo fija en 3 años y que van contados desde la formulación de cargos sin incluir el tiempo que demanda el REF, ¿sí? Es decir, que en total tiene que durar 3 años y también se prevé en el código un plazo ampliado a 4 para cuando se trate de casos complejos. En el caso Price, lo que se hizo fue declarar la inconstitucionalidad aplicando la doctrina del fallo Price de la Corte. En la Corte, perdón, en el fallo Price, lo que se resolvió fue la inconstitucionalidad del artículo 282 del Código Procesal de Chubut, que la diferencia fundamental radica en que ese artículo establece el plazo fatal del periodo de investigación, ¿sí? No de la totalidad del proceso, sino cuánto tiene que durar la investigación penal preparatoria, digamos. Y que Chubut lo fijó en el plazo de 6 meses. Cuando llega a la Corte tiene, bueno, este fallo tiene la particularidad de tener 4 votos que en su contenido son diferentes, pero llegan al mismo resultado. Lo que hay que destacar ahí es que los 3 votos, hay 3 votos que confunden lo que es la prescripción con el plazo razonable y que Lorenzetti es el que puede hacer una distinción diciendo lo que está en discusión acá concretamente es si las provincias tienen facultad para legislar con respecto a una causal que provoca la extinción de la acción penal, porque tanto en el caso del Código de Chubut como en el caso del Código de Neuquén, vencidos los plazos, se produce la extinción de las acciones penales y consecuente sobreseimiento. Entonces la discusión en plan era, bueno, ¿las provincias pueden legislar sobre esta facultad que le corresponde al Estado federal? No, dice Price. Lorenzetti dice, no, sí la tiene, porque no es lo mismo la prescripción que el plazo razonable. Lo que no tiene la provincia, o lo que no debe de hacer la provincia, es legislar sobre plazos tan breves, tan exiguos, que puedan afectar la garantía de tutela judicial efectiva y, en definitiva, hacer que el Estado incurra en responsabilidad internacional. Y pone como ejemplo Lorenzetti los casos de corrupción y los casos de género, por ejemplo. Trae un ejemplo que en realidad es arbitrario también porque podrían ser otros los ejemplos también. Pero bueno, volviendo a esto, acá lo que se hizo en el fallo Starling fue aplicar esa doctrina sin tener en cuenta que es una situación completamente distinta, porque en los 3 casos que mencioné, en Price, en Hernández y en Parra, en los tres habían transitado por todo el proceso. Es decir, se habían vencido los 3 años, y en los 3 casos tiene la particularidad de que habían obtenido sentencia, habían llegado a sentencia, habían transitado por el juicio, habían obtenido sentencia. Incluso en el caso Parra, que la novedad es que es el único, bueno, caso que es representado por la defensa pública. La semana pasada, y por ahí estoy con esto, respondo un poquito a la pregunta que me hacen, ¿qué solución veo yo al caso? Y es justamente la solución y la postura que ha adoptado la Defensoría General, que es interponer un REF en relación a Parra. ¿Por qué? Porque entiende
Los argumentos son que se aplicó un precedente que no resulta aplicable porque el caso es distinto. No solamente porque se trata de un plazo diferente, eso es lo que dice el ref que interpuso la Defensoría General la semana pasada, en este caso, sino porque se trata de un plazo diferente, sino porque además, en estos casos, las personas sometidas al proceso transitaron todo el proceso y obtuvieron una sentencia que no había adquirido la calidad de sentencia firme porque se encontraban todavía en danza los recursos de impugnación, pero que en definitiva sí se ve, digamos, vulnerado el plazo razonable porque no es que estuve 6 meses, sino que transité todo el proceso y eso es justamente la crítica que se puede hacerse al fallo, que se está aplicando digamos, una solución adoptada respecto de un plazo que es diferente y de un caso que es distinto, que ameritaba otro tipo de análisis. Gracias, doctora. Tema cárceles en Neuquén. La Bien. situación carcelaria, más o menos estamos todos al tanto de qué se trata. En un caso concreto, como defensora de una persona que esté detenida en alguna comisaría en la cual haya sobrepoblación. ¿Con qué herramientas legales se cuenta para realizar algún tipo de planteo? Yo creo que en principio con un habeas corpus, ¿sí? En particular con un habeas corpus que de hecho, bueno, como bien dijo usted, doctor, la situación actual de las cárceles, que hace poquito que tenemos una ley que ha dictado la emergencia provincial en cuestión en materia carcelaria, provino justamente de una situación similar que se produjo en la primera circunscripción, en la unidad número 11, con un habeas corpus que interpuso la defensa, que tiene que ver justamente con la protección de los derechos que están siendo vulnerados por las condiciones en las que se encuentran cumpliendo su condena, que no tiene que, o sea, no es algo abstracto, es decir, bueno, están agravadas las condiciones de detención. Concretamente, ¿cómo están agravadas? Actualmente en las comisarías de Neuquén hay muchas personas que están cumpliendo la condena. ¿Sí? Tengamos en cuenta que por la normativa internacional, uno de los lineamientos y de las obligaciones del Estado es separar procesados de condenados, porque justamente los condenados debe necesariamente otorgarles un tratamiento penitenciario, situación que no está ocurriendo en las unidades, en las cárceles, en las comisarías, perdón, porque allí están mezclados condenados y procesados, no están teniendo ningún tipo de tratamiento penitenciario, las condiciones edilicias dejan mucho que desear porque el espacio es reducido, y eso pasa en toda la provincia, no pasa solamente en Neuquén, en la primera, sino que pasa también en el interior. Gente que duerme en el piso, que no está recibiendo la salud adecuada, que no está recibiendo la formación y la capacitación. Esto afecta a todas las áreas. Y entiendo que en particular lo que haría sería la interposición de un recurso de un habeas corpus. ¿Y cuál sería el contenido de la habeas corpus? ¿Qué se le pediría? ¿Qué ordene? ¿Qué cuestión? Y más que nada, no solo condenados, sino también personas con prisión preventiva. ¿Qué se podría hacer? Yo creo que en la medida en que el Estado no les puede proporcionar una detención en las condiciones constitucionalmente previstas, se podría pedir que se les permita estar en su domicilio. Una detención domiciliaria, por ejemplo. ¿Sí? Que hasta tanto no se resuelva la situación que impera, espere en su domicilio. Y una vez que las condiciones estén satisfechas, tanto de cupo como las que acabo de mencionar recién ahí pase, ya sea o procesado o condenado. Porque justamente tenemos una obligación de proveer, digamos, así como lo dice el artículo 18, más allá de los instrumentos de carácter internacional, las cárceles serán sanas y limpias, no para castigo. Entonces, bueno, justamente entiendo que si el Estado no tiene la posibilidad de ofrecerle las mínimas condiciones, debería por lo menos esperar en su domicilio. Una prisión domiciliaria pediría. Gracias, doctora. Muy bien, gracias. ¿Ya está? ¿Sí? Sí, claro, Bueno, muchas gracias. Gusto.